aquí con mentiras porque ni siquiera representan lo que la gente quiso. Es decir, aquí obtuvieron un porcentaje mayor con todas sus triquiñuelas que lo que la gente verdaderamente quiso. Y bueno, hay una frase muy conocida que mucha gente ha empleado sobre la chimoltrufia, que dice que cuando dice una cosa dice otra porque hay cosas que ni qué. Así están ustedes. Y la verdad es que es lamentable, es vergonzoso que vengan aquí a decir que defienden la soberanía de Pemex. No, señores y señoras, en el PAN queremos defender a los y las ciudadanas. Y por eso estamos en contra de este dictamen, una barbarie más, que por cierto trae muchísima prisa por aprobar. Es evidente que saben que los resultados del próximo proceso electoral no les son alentadores. Y decía yo de la chimoltrufia, porque dice una cosa y luego dice otra, porque hay cosas que ni qué. Llevaban muchos años diciendo de los gasolinazos, y que si el gasolinazo, y que si subió la gasolina otra vez. Y hoy le llaman ajuste a la inflación. Pero un pequeño dato. Hoy, en este año y desde el año pasado, México ha registrado el más alto porcentaje en comparación con la venta de gasolina en Estados Unidos, 77% más. Ahora digan que eso también es culpa del pasado, porque como dicen una cosa, dicen otra, porque hay cosas que ni qué. Y lo importante aquí es pensar en las y los ciudadanos, porque resulta que con sus barbaries lo único que están haciendo es dejar más pobres a los pobres. Y ustedes dicen que hacen lo contrario. Y no nada más en el tema que hoy nos ocupa, que es el tema de hidrocarburos. Si hablamos de seguridad, con su política de abrazos, pues hoy tienen al país en completo desorden. Si hablamos de salud, que me digan quién tiene medicamentos sin costo para cáncer. Y no hablemos de COVID, que ha sido verdaderamente desastroso su manejo. Si hablamos de mujeres, pues cancelaron los refugios. Y eso que dicen que hablan por las mujeres. Por cierto, quisiera ver a las legisladoras de Morena hacer un pronunciamiento hoy aquí por la ridícula, vergonzosa y además grave comportamiento que tiene el candidato, su candidato en Zacatecas, en donde hay un video que circula por todas las redes, en donde está tocando los glúteos de sus colaboradoras. Eso es vergonzoso, eso es lo que sí no debemos permitir, y hoy las veo calladas, hoy no dicen nada. Si hablamos de niñez, pues desaparecen las estancias, o ponen candidatos como en mi estado, Aguascalientes, que justamente en la capital de Aguascalientes el candidato de Morena está denunciado y está siendo investigado por extorsión, acoso sexual y trata de blancas porque pertenecía a una secta. Eso es vergonzoso y también los veo muy calladitos. Resulta que durante muchos años, como les decía, ustedes aplicaron el término de gasolinazos. Ahora es ajuste a la inflación. Si ustedes no creen que esta reforma les pega directamente a las familias de bajos ingresos y a los comerciantes y las comerciantes, ¿en qué país viven? ¿En qué México estamos hablando? Permítame un momento, diputada Garfia Cedillo. ¿Con qué objeto, diputada Carmen Almeida? A través de su presidencia, conocer si la diputada acepta una pregunta. Diputada, ¿acepta usted una pregunta de la diputada Almeida, diputada Garfia Cedillo? Sí, por supuesto. Adelante, yo no tengo miedo, favor, como diputada. Algunos otros. Gracias. Como antecedente, los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto, anunciaron e insistieron que México no tenía petróleo, que sus yacimientos estaban secos y que había que rentar tecnología para llegar a aguas profundas. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció apenas el 18 de marzo pasado nuevos e importantes yacimientos. Hace apenas unos días en Tamaulipas borbotea petróleo en tierra. Ridículo que un diputado del PAN
cite la solicitud del Departamento de Estado de los Estados Unidos para que México no invierta en Pemex. La pregunta es, ¿para quién trabajan y a quién representan? Adelante con su respuesta, diputada. Gracias, presidenta. Yo trabajo para las y los ciudadanos que nos eligieron. Por eso defendemos el interés de las y los ciudadanos y no de Pemex o la CFE, como hoy vienen ustedes a decir que súper defienden, se rasgan las vestiduras. Y la verdad es que lo único que han hecho es destruir. O díganme por qué ha bajado los grados de inversión de las calificadoras. Hoy Pemex ha ahuyentado los grados de inversión en esta administración, no anden culpando al pasado. De verdad, ya pónganse a trabajar o reconozcan que no pueden. Ya es hora, ya llevan unos añitos y seguramente seguirán peor. ¿Por qué la producción de Pemex ha bajado? Y es en su administración, con su gran e inmensa mayoría del partido Morena y de los satélites y compinches que tienen alrededor. ¿Por qué los incendios como en Minatitlán? Por falta de mantenimiento, por descuido, porque ustedes no saben, no pueden, no han sabido cómo dar resultados a la población. En cambio, sí despilfarran el presupuesto. Hoy vemos a los mentados servidores de la nación repartiendo la publicidad de Morena. De ese tamaño es su desesperación. Antes criticaban que se utilizaban recursos públicos en favor de partidos políticos. Hoy es el uso mayormente descarado de recursos públicos en favor de su partido. De ese tamaño están desesperadas y desesperados. Y les tengo una noticia. A pesar de que quisieron poner a su mandamás en la boleta, porque de verdad es que ustedes no obtienen votos, por sí solos no, discúlpenme que se los diga, es la verdad. A pesar de que ahorita están tejiendo una tenebra absoluta para hacer un poder judicial a modo y después incrementar el periodo sexenal de su mandamás, pues es que ustedes no han podido, no hay manera, no han podido dar resultados. Y hoy, por eso despilfarran los recursos, están gastando más de lo que han logrado recaudar a través de las becas, a través de todos los apoyos que bajan directamente. No es más que despilfarro, están dejando al país con los pobres mucho más pobres. Y eso es una realidad, les guste o no reconocerla. Y les quiero decir algo. Les tengo una buena noticia a las y los ciudadanos por quienes sí vemos en Acción Nacional. Esta desesperación tiene que ver con que saben, y todos conocemos las encuestas internas, que las cosas no van bien con Morena, que las cosas pueden mejorar y que las cosas han significado, estas acciones, un gran retroceso para el país. Eso es lamentable, pero alégrense porque ya se van. He terminado mi pregunta, mi respuesta, señora presidenta. Entonces, en consecuencia, continúe su intervención hasta el tiempo reglamentario. Permítame un momento, diputada. Sí. ¿Con qué objeto, diputado Elías Lisha? Con el objeto de hacer una pregunta, presidenta. Permítame un momento, diputada Garfias. ¿Acepta usted una pregunta del diputado Elías Lisha? Por supuesto, presidenta, a quien le reconozco un gran conocimiento legislativo y no tengo miedo a lo que pregunte. Adelante, diputado Elías Lisha. Formule su pregunta, por favor. Diputada, mi pregunta va en dos sentidos. Hace un momento se hizo mención de los yacimientos de petróleo que hoy dan fruto. La primera pregunta es, ¿qué opina usted de que, por ejemplo, el yacimiento Ixachi haya sido descubierto en 2017, es decir, por más de un año antes de que tomara protesta el presidente López Obrador, y que después de que lo anunciara el presidente Peña Nieto en 2017, hoy López Obrador lo ha anunciado, al menos en su gobierno, 2 veces, como si fuera un descubrimiento suyo, a pesar de que los yacimientos tengan una exploración de por lo menos 8 años antes de su descubrimiento? Y segunda, usted habla de la afectación que tienen los ciudadanos por privilegiar a Pemex. ¿Nos podría explicar cómo se perjudica a los ciudadanos por privilegiar a Pemex en esta reforma? Por sus respuestas, muchas gracias, estimada diputada. Adelante con la respuesta, diputada. Con su permiso, presidenta. Sobre la primera pregunta, diputado, es como todo lo que ha hecho esta administración.
que hoy llegamos al grado tal que tiene que aplicar el INE medidas cautelares, porque a ver, si hay algo en la ley, no importa, soy el mandamás, lo violo, no lo ignoro. Si hay algo en la Constitución que no me acomode, no importa, tengo a mis títeres, con eso lo cambio y se arregla. Si hay algo mal en este país, no lo veo. Por eso uso las mañaneras a mi modo, y a quienes no, entonces son parte de la mafia del poder. O están conmigo o están en mi contra. Simplemente es una administración retrógrada, inepta, incompetente, como sus diputados y sus diputadas. Y sobre la segunda pregunta, diputado, porque simplemente esta decisión va a significar incremento a las gasolinas. Ah, no, es que ahora le llaman ajuste a la inflación. Va a significar gasolinazos, y eso le va a afectar a miles de ciudadanos y ciudadanas. Por ejemplo, al distribuidor de masa para ir por las tortillas, para poder fabricar las tortillas. Por ejemplo, a quien tienen que ir a las centrales de abasto. Por ejemplo, a taxistas. Por ejemplo, a quienes usan el camión, porque también va a incrementar. Simplemente esta reforma que ustedes pretenden plantear, porque alguien se los ordenó y traen prisa de hacerlo ahorita, significa que va a haber gasolinazos. Le llamen como le quieran llamar. He terminado la respuesta a la pregunta, Presidenta. Permítame un momento, diputada. ¿Con qué objeto, diputada Adela Piña? Hacer una pregunta, si me acepta una pregunta la oradora. Diputada García Cedillo, ¿acepta usted una pregunta de la diputada Adela Piña? Adelante. Por favor, diputada. Quisiera preguntarle, diputada, después de escuchar todo lo que acaba de plantear y demás, si usted sabe en los bolsillos de quién quedaron más de 1,000 millones de pesos para hacer una triste barda en tiempos de Felipe Calderón a una supuesta refinería en Tula, Hidalgo, que nunca hizo absolutamente nada. Mienten porque lo que defienden es la corrupción. Quiero saber en dónde quedaron esos 1,000 millones más 620 millones más. Dígame, ¿qué hicieron con ese dinero de una refinería que nunca construyeron? Adelante con la respuesta, diputada, por favor. Gracias, señora presidenta. Lo que sé es que mucho anunciaron al inicio de la administración el tema del huachicoleo y que argumentaban que era un asunto de corrupción. Al día de hoy no hay una sola denuncia. Pero además de eso, lo que no vienen a decir aquí es que ante la ineptitud otra vez en ese mes de diciembre, se les olvidó hacer los contratos y por eso no hubo distribución de gasolina. Y entonces, ¿con qué teníamos que salir? Pues con la caja chica, ¿verdad? Y la caja china, y decir que era un tema de huachicoleo. Hoy no hay denuncias. Lo que sí sé es que hoy en esta administración más del 80% de las compras se hacen de manera directa, sin licitación, sinónimo corrupción, sin transparencia, sinónimo corrupción. Y lo que también sé es que hay un hombre llamado Bartlett y una persona que es conocida como Pío, que también está acusada de corrupción, y hoy nadie dice nada. He respondido a la pregunta, Presidenta. A ver, permítame un momento, diputada García Cedillo. ¿Con qué objeto, diputada Carmen Almeida? Para corregir datos, Presidenta, con su permiso. Entonces, diputada, tendrá que ser al final, cuando venga el momento para la rectificación de hechos. Continúe, por favor, diputada. Gracias, Presidenta. Pues antes de concluir, le quiero decir a la gente, a los ciudadanos y las ciudadanas, a quienes sí nos debemos, algunos diputados y diputadas, y no se nos olvida, como el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, que no podemos seguir avalando estas barbaries, estas ocurrencias, este ir y venir que ha significado un retroceso absoluto para nuestro país. Pero alégrense, por cierto, porque como no dan resultados y han dado una muestra todos los días de su real y absoluta incompetencia, Morena se va. Es cuanto.